eterno, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Señor. También, Señor, queremos decirte que perdones todos nuestros errores, Señor, que a diario cometemos. Señor, somos criaturas falibles, totalmente expuestas a tu misericordia, mi Dios. Por solo nosotros no podemos lograr nada, necesitamos de ti, mi Dios. Perdona nuestros errores. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos que no pudieron venir o no han podido llegar, Señor. Donde quiera que se estén, también bendícelos, Señor. Bendice a tu pueblo en toda la redondez de la tierra. Aquellos, Padre, que entendiendo que el tiempo de Dios tuyo empieza a meterse el sol del día sexto, Señor, en los diferentes lugares de la tierra se han reunido o están por reunirse, Señor, también sé con ellos, mi Dios. Nos abandonamos en tus manos, Señor, dándote gracias por todas las misericordias que tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque la justicia de tu Hijo Jesucristo, Señor, es imputada a nosotros, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, y digamos de tu palabra, sea para edificación. Amén. Gloria a Dios. Pasa a vosotros, hermanos, tome su lugar. Gracias. Tuvimos que hacer unas copias de esto, hermanos, porque de 10 seminarios que tenía ya nomás quedaron 3. Pero bueno, ahí han de andar por ahí guardados, ¿verdad? Ya forrados les gustaron más, ¿verdad? Ahí les vamos a pedir que revisen en su casa si por accidente no se los llevaron, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, hermanos, estuvimos comentando ya algunas cosas sobre Apocalipsis 16 y luego por ahí no nos desviamos, ¿verdad? Porque todo va ligado a la palabra de Dios. Por ahí estuvimos viendo las copas de la ira y del 16 nos tardamos, para volver al 17 nos tardamos casi como un mes, creo, ¿verdad? Porque estuvimos hablando del milenio, del reinado de Jesucristo sobre la tierra. No sé si alguno tenga alguna duda sobre eso, pero yo pienso que es claro, ¿verdad? Si hay alguna duda posteriormente y me quieren preguntar, pues con toda confianza, hermanos. Vamos a tratar de contestar las preguntas. Vamos ahora a entrar al capítulo 17, que está interesante. Hace muchos años, cuando yo empezaba a leer la Biblia, eso fue más o menos como en el 77, y yo empecé a leer y a leer. Y bueno, yo pienso que ya Dios, si le ve a uno voluntad de aprender, casi sin nunca haber leído la Biblia, yo cuando estuve leyendo prácticamente el capítulo 17, estaba descubriendo hace 30, 80, 90, 110, 35, como 37 años más o menos, hace 37 años. Algunos de ustedes todavía ni nacían, ¿verdad? Ya estaba descubriendo por la escritura, sin tener ningún otro conocimiento, a quién se estaba refiriendo el capítulo 17, por las cositas que nosotros habíamos visto por ahí. Y me llamaba la atención porque en ese tiempo teníamos una tienda de abarrotes e iba ahí conmigo un señor que nos vendía mercancía, y un día llegó y entró y me dijo: ¿qué está haciendo, señor Medrano? Le dije: pues aquí le estoy leyendo la Biblia, mire, estoy leyendo este capítulo 17. Cuando yo estaba leyendo algunas partes, entonces yo platicaba con él y le describía a quién se refería toda esta vestimenta. Me decía: no puede ser. Le dije: bueno, pues analícelo. Yo apenas también estoy empezando a leer y estoy tratando de entender esto, pero bueno, analícelo y ya veremos si es cierto o no. Pasan los años y luego Dios pues nos enseña un poquito más cosas, ¿verdad? Y llegamos a ciertas conclusiones que son bien interesantes.
No se vino el elotero por acá ahora. Siempre pasa, ¿verdad? A esta hora. Bueno, vamos ahí al capítulo 17, hermanos, y vamos ahí a ver si podemos más o menos entender esto. Mire, ¿qué es una bestia? Es un gobierno, ¿verdad? Es pues un imperio, por decir así. La bestia es un imperio. Entonces, ya sabemos por qué la bestia en el sentido bíblico es un imperio. La base estaría en cuando Daniel tiene aquel sueño en el capítulo 7 y sueña 4 bestias que salen y él las va teniendo en un sueño, esas bestias, y Dios le muestra que fueron los imperios antiguos, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Son bestias. Entonces, dice la Biblia, cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, y es interesante esto porque vamos a leerlo, vamos al capítulo 2 de Daniel, o sea, para introducirnos un poquito en lo que estamos tratando de entender, pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque tratamos de hacer una secuencia lo más clara posible. Daniel capítulo 2:40 de Daniel. Ya resumo porque ya todos sabemos esto. Dice así: y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, se mezclarán con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Y luego aquí el verso 44 es lo interesante, porque dice: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su declaración. Bueno, ya sabemos, Nabucodonosor tiene un sueño. O sea, ahorita le voy a decir por qué tengo que comentar esto para volvernos a ubicar allá en el capítulo 17 de Apocalipsis. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, los magos y los adivinos no supieron descifrárselo. Daniel, cuando los llevan a ejecutar, se mete en oración y luego Dios le revela a Daniel el sueño. Entonces Daniel va y se lo dice a Nabucodonosor, y ya le dice: tú eres la cabeza de oro y después sucederá de ti otro reino y después otro y otro y otro. Pero el que nos vamos a enfocar un poquito más es en el cuarto reino, porque en el cuarto reino, que es también la bestia que sueña después Daniel, es una bestia espantosa que no tiene figura, nomás la define como un monstruo, pues. Cuando aplicamos este sentido a lo que pasó en los imperios que vinieron en la historia, vemos que el reino más fuerte fue ¿cuál? El cuarto reino. Por eso dice que sería un cuarto reino fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y doma todas las cosas. Por ahí tengo yo entendido que este reino se refiere a la Roma imperial, o sea, a la Roma de los Césares. Y este reino aproximadamente tuvo una duración como del año 160 antes de Cristo aproximadamente, hasta el año 538, 540 después de Cristo. ¿Cuántos años duró este reino? Casi 700 años. ¿Se imagina? 700 años, o sea, 7 siglos donde Roma está sobre la humanidad, haciendo con ella lo que quiere.
Pero ¿qué sucedió al fin del Imperio Romano? El Imperio Romano viene en una decadencia total, que por eso ahora en la imagen de la estatua se está simbolizando que el hierro estaba fuerte, pero como se iba debilitando el imperio de los Césares, entonces el hierro mezclado con barro ya es fuerte. No, ya no es tan fuerte. Entonces ya está ahí, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Dice que la Biblia dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás se corromperá. Ahora, la pregunta es, si dice la Biblia, Daniel dice ahí, y en los días de estos reyes, Dios levantará un reino que nunca se corromperá. Entonces, ¿qué podemos deducir con eso? ¿Sigue dominando esa estatua de Daniel? Sí, sigue dominando porque Jesucristo no ha regresado. El reino de Dios todavía no se establece sobre la tierra. Entonces quiere decir que tiene que venir esa piedra que es Jesucristo, amén, a derribar la estatua para establecer su reino sobre toda la tierra. Eso ya está próximo. Ya prácticamente ya lo escuchamos. Una de las señales fuertísimas, sí está bien dicho, ¿verdad? O fortísimas. Denme clases de gramática. Bueno, es el aumento del homosexualismo. Eso nos está diciendo prácticamente, hermanos, que Cristo viene, definitivamente. Eso está ya bien tremendo. Es obvio que es parte de los pecados de la humanidad, pero eso es como una señal bien palpable de que viene ya la destrucción sobre la tierra. Entonces ya viene la piedra que va a tumbar la estatua. Pero entonces, ¿qué sucedió con este cuarto reino cuando domina sobre toda la tierra por casi 700 años? ¿Se acuerda que el cuarto reino, que es Roma imperial o de los Césares, está representada por los muslos de la estatua y los dedos de los pies? Pero también está representada por la cuarta bestia, que tiene 10 cuernos. Amén. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Bueno, ¿qué fue lo que pasó en la historia que nos dice cómo fue que se debilitó el Imperio Romano? El Imperio Romano tiene un auge. Para los tiempos de Jesucristo, el Imperio Romano era el que dominaba, era una fuerza férrea. Llegaba y conquistaba, imponía tributos, y al que no quería obedecer, masacraban los pueblos. Así era la conquista de ellos. Por eso dice que desmenuzará y quebrantará. Pero cuando viene en decadencia el Imperio Romano se divide en 10 reinos, que nunca me acuerdo de los 10 reinos en que se dividió, pero fueron los anglosajones, los suevos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos y érulos y los, bueno, son 10, porque no me acuerdo, no me los he podido aprender. El asunto es que cuando aquí hay una parte profética importante, porque cuando el Imperio Romano se divide, trata de volverse a juntar, pero no puede, porque la profecía decía en el verso 43, dice: cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con el tiesto de barro, se mezclarán con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. O sea, como ya era la decadencia del Imperio Romano, se dividen en 10 reinos, y entonces entre los reyes europeos hacen alianzas. Por ejemplo, el rey de Inglaterra se casaba o un príncipe de Inglaterra se casaba con una princesa de España o con una de Francia, y hacían alianzas humanas, pero no, la profecía decía que no se iban a volver a juntar, y hasta la fecha no se han juntado. Sí están proféticamente, lo han intentado a través de la historia. Ahora, acuérdense que en Europa ahorita no hay monedas en diferentes países, hay una sola moneda para toda Europa, pero aún así están divididos, porque la profecía no puede ser quebrantada. Dijo Dios que no se iban a juntar y no se van a juntar. Bueno, lo que yo quiero hacer notar es esto, que ahora ya entendemos, el Imperio Romano se divide en 10 reinos, que son los 10 dedos de la estatua, pero también vemos que en la bestia tiene 10 cuernos.
Y entonces de los 10 cuernos en el capítulo 7, vamos al capítulo 7 de Daniel, aquí viene el nacimiento de un poder político, religioso, capítulo 7 y verso 23. Acuérdense que la cuarta bestia es exactamente las piernas de la estatua que soñó Nabucodonosor. Dice así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea, cuando el imperio romano se divide en 10 reinos, entonces resulta que la profecía dice que de esos 10 reinos surge otro cuerno pequeño. Acuérdese que cuerno significa poder. Y entonces de los 10 poderes en que se dividió el imperio romano, entonces surge otro cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño tiene unas características interesantes, porque dice que se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora, nos vamos a la historia, y la historia nos cuenta que el imperio romano se dividió en 10 reinos, pero como el imperio romano, ya el de los Césares, venía ya en decadencia, entonces nos vamos un poquito a la historia otra vez y vemos que casi en el año 300 nace este hombre que se llamó Constantino, el emperador romano, que se le llamó Constantino el Grande. Y cuando él ya está sufriendo los ataques de los pueblos bárbaros que rodeaban al imperio romano, entonces él, para tratar de organizar el imperio, entonces Constantino, para este tiempo ya el cristianismo ya había avanzado. Acuérdense que son 300 años después. Ya para este tiempo el imperio romano perseguía a los verdaderos cristianos, pero para este tiempo, cuando Constantino vio que no podía acabar con los cristianos, entonces tuvo una batalla por ahí con un hombre que se llamaba Magencio, y supuestamente se le apareció una señal en el cielo, que según esto lo que vio fue una cruz, y que le dijo, aquella señal que se le apareció, le dijo: con este signo vencerás. Entonces Constantino dijo: si este signo es el de la cruz, dijo, y como crucificaron a Cristo en una cruz, dijo, pues esta debe ser la señal. Y entonces lo que hace Constantino es unir, o decir, la religión cristiana ya no va a ser perseguida, sino que va a ser la religión del imperio. Y entonces el cristianismo, el verdadero cristianismo, y como siempre ha habido falsos, porque acuérdese que en el pueblo de Dios, Jesús dijo que en el pueblo de Dios crece el trigo y la cizaña. Entonces hubo hombres que aceptaron las caricias del imperio, se convirtieron en obispos, se convirtieron en dirigentes de la iglesia, pero entonces la iglesia cayó en apostasía. La iglesia que los apóstoles habían dejado cayó en apostasía, pero aparte de eso hubo un remanente fiel que no se mezcló con la unión del Estado y el cristianismo, y entonces de esa mezcla del imperio de los Césares con el cristianismo en apostasía, nace lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Y entonces ahora el imperio, fíjese lo que le voy a decir, el imperio romano se convierte en cierto modo en una mujer. Se convierte en una mujer. La iglesia, que es representada por una mujer, la iglesia se prostituye. Y entonces esta iglesia o esta mujer se monta ¿dónde? Se monta sobre la bestia, o sea, se monta sobre el imperio de los Césares. Y entonces es cuando la iglesia adquiere, o la secta más bien, porque se apartó de la verdad, adquiere un poderío tremendo, porque ahora es la iglesia cristiana, entre comillas, cristianiza el paganismo. Y en ese tiempo es cuando
todas las prácticas del paganismo se meten dentro del cristianismo que cayó en apostasía. De ahí se puede decir, todo lo que los paganos celebraban, como por ejemplo los Saturnales, se convirtieron en la Navidad, y todas esas fiestas que ellos tenían se convirtieron en fiestas cristianas. Por eso hoy vemos la Navidad, la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, el domingo como día de reposo, por citar algo. Todas esas fiestas se metieron, que celebraban los paganos, las cristianizaron, y nació la mujer que monta la bestia, y perdura. Acuérdense que la profecía decía que iba a durar este poder sobre la tierra, iba a durar 1260 años. Ya más o menos nosotros sabemos toda esta historia. Entonces, ahora sí vámonos a Apocalipsis capítulo 17. Aquí ya en el capítulo 17 llevamos la secuencia de lo que se estuvo platicando en el capítulo 16. En el capítulo 16 se derraman las copas de la ira de Dios. Y entonces dice Juan, dice, oye hermano, qué tremenda espiritualidad de Juan, para que Dios le estuviera mostrando prácticamente el futuro, ¿verdad? Prácticamente Juan ahora es otro Daniel, porque por decir así, Dios le mostró a Daniel, por decir así, la primera parte de la historia, porque a Daniel le muestra los imperios, ¿verdad? Y ahora a Juan le está mostrando lo que sucede después de que uno de los imperios que adquirió gran poder sobre la humanidad viene en decadencia, y cómo se transfigura, se transforma, porque ahora el imperio romano de los Césares se convierte en vez de ser un poder político, ahora se convierte en un poder espiritual. Por eso dijo Daniel, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no se corromperá jamás. Entonces la humanidad está todavía bajo, ¿qué? Bajo los imperios, pero ahora el imperio que domina ya no es un imperio político, sino es un imperio político religioso. Mezcló la religión con la política, y en eso le dio grande poder, ¿sí? Entonces dice ahí, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Ahora, Babilonia la antigua, cuando los hombres se reúnen y se ponen en contra de Dios, ellos forman la Babilonia aquella de Nimrod. También aquella gente se puso en contra de Dios y formaron la gran Babilonia, la de la confusión de las lenguas y todo eso. Ahí en esa Babilonia, el Satanás, hay mucho que comentar sobre esto, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, cuando Satanás viene y domina la humanidad, porque acuérdese que después del diluvio los hombres vuelven a pecar, y entonces Satanás y sus ángeles caídos vienen y le dan conocimiento a la humanidad, los enseñan a construir pirámides, los enseñan a construir muchas cosas, entre ellas la Torre de Babel, que ahí en ese tiempo de Babel fue cuando los hombres aprendieron de los demonios, aprendieron todas las prácticas que iban a ir en contra de Dios. Desde Babilonia, Dios había dicho desde el principio, Dios había hecho desde el principio, y acabó Dios su obra en el 7º día. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo y lo santificó. Pero cuando la humanidad viene en apostasía, que se convierte en adoradora del sol, porque dice que ellos apostataron de Dios y adoraron a las criaturas antes que al Creador, entonces adoraron al sol, y en el sol se vino la adoración en el primer día de la semana. Esto está documentado. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuándo empieza la semana? El primer día. El primer día de la semana es el domingo. En inglés, ¿cómo se dice? ¿Qué es Sunday? Entonces ya lo conocían desde los tiempos de Babilonia. Ya todos ellos eran adoradores del sol. Si usted lee el capítulo 8 de Ezequiel, llegó tal
apostasía de Israel, que aún en el templo de Dios, los sacerdotes de Dios y las mujeres endechaban a Tamuz postrándose hacia el oriente, hacia donde nacía el sol. Entonces, ¿qué estaban haciendo los israelitas? Adoptando las prácticas del paganismo y adoraban al sol. Se habían hecho, válgase la expresión, ¿verdad?, del domingo, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Entonces, el primer día es el domingo y así sucesivamente hasta llegar al séptimo. Bueno, desde allá de Babilonia les dijo Satanás, no es el sábado, es el domingo. Y así metió Satanás todas esas doctrinas que se convirtieron en una gran religión que se acrecentó en Egipto, en los asirios, luego los egipcios, luego los babilonios, los medopersas, los romanos, los griegos, etcétera. Y esa religión se absorbe en la apostasía del cristianismo. Por eso, cuando dice aquí el verso 1, dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación, no de la ramerita. ¿Cómo dice? De la grande ramera. Quiere decir que es una mujer religiosa, es una organización religiosa que ha corrompido la humanidad, no después de Jesucristo, sino esta grande ramera ha corrompido la humanidad desde los tiempos babilónicos, porque ha sido una mujer. Acuérdese que en la Biblia hay una grande ramera y la iglesia de Jesucristo es una mujer pura, ¿verdad? Entonces la grande ramera dice, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. O sea, esta mujer prostituta está sentada, o este poder religioso, político, está sentado sobre muchas aguas. ¿Qué significan las aguas? Pueblos, naciones y lenguas, eso es lo que significa. Ahora, ¿cuál fue el ángel? Porque dice, vino uno de los 7 ángeles. Los 7 ángeles derramaron las copas. Bueno, yo a lo que estuve leyendo, pienso yo que en el verso 10 del capítulo 6, dice, y el 5.º ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se morían sus lenguas de dolor. Entonces, si el 5.º ángel es el que derrama la copa sobre la bestia, la ira, entonces supongo yo que este es el ángel que fue con Juan, porque dice la Biblia que este ángel le dice, ven y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Entonces la bestia, la silla, el trono del imperio, el 5.º ángel es el que va y derrama la copa de la ira. Y dice que cuando derraman la copa de la ira, dice el verso 11, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Quién más podría blasfemar en contra de Dios más que aquel poder político religioso que Dios le va a afectar todo lo que Él ha hecho a través de toda la historia? Entonces dice, está sentada sobre muchas aguas. Y luego el verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora, ¿qué entendemos por esto? ¿Qué significa fornicar? Bueno, literalmente es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, eso es fornicación. Pero aquí no está hablando de una relación literal, está hablando de una relación espiritual. Todo aquel que ha conocido al Dios verdadero y se ha ido a las prácticas de la grande ramera, ¿en qué se convierte? En un fornicario espiritual, exactamente, en eso se convierte. Y dice, con el cual han fornicado los reyes de la tierra. Ya no solamente los simples, sino quienes son los que fornican con la grande ramera, los grandes reyes. Todos los reyes de la antigüedad, Nabucodonosor, ¿cómo se llamaba? Los reyes persas, los reyes babilonios, los reyes egipcios, los reyes romanos o los césares romanos, cuando estaban mezclados con la grande Babilonia, ¿qué estaban haciendo?
fornicando. Y cuando viene Jesucristo y la iglesia se corrompe, ¿qué siguen haciendo los reyes a través de la historia? Siguen fornicando, o sea, tienen una relación espiritual de fornicación. Dice, han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra, ¿qué? Se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, desde los tiempos de Babilonia hasta Cristo y de Cristo hasta acá, la gente está embriagada con el vino de la grande ramera, porque el vino es la falsa doctrina. Qué bonita la Navidad, ¿verdad? Tantos foquitos, tanta diversión, tanta amistad, tantos abrazos, tanta caridad al prójimo. Qué bonitos los regalos. Es una embriaguez espiritual que no les hace ver la realidad, ¿sí? Viene la Semana Santa, ay, el Salvador murió en viernes y resucitó en domingo. Es una embriaguez, es una fornicación, pero se ve tan sublime. No mires al vino cuando rojea, aunque es en lo literal, ¿verdad? Pero así no mires al vino espiritual cuando rojea, porque también te va a embotar los sentidos. Es exactamente lo mismo. Dice, con la cual han fornicado lo de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por eso algunas veces hemos comentado, el verdadero evangelio, usted lo predica a las gentes y le dicen, no es cierto, usted está fuera de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque embriagados no pueden discernir la sana doctrina. ¿Cómo le va a quitar a usted la humanidad? Por lo menos, ¿verdad? Que serán 6,000 años de celebraciones decembrinas. ¿Cómo se las va a quitar si es una embriaguez tremenda de 6,000 años, hermanos? Imagínense 6,000 años embriagados en la Navidad, y eso por citar nada más un ejemplo. Así que usted le dice a la gente, no, miren la Navidad así, no. Esas cosas, déjenos a nosotros en familia ser felices. Bueno, está bien. La embriaguez no les permite discernir que están haciendo prácticas que no son agradables a Dios. Y eso por citar un ejemplo nada más. Entonces, en lo literal, si usted encuentra una persona que ya se tomó 1 litro de tequila y le predica el evangelio, ¿le va a hacer caso? No le va a hacer. ¿Por qué? Pues está embriagado, no va a entender, no va a discernir. Eso es lo mismo que en lo espiritual pasa. Muy poquitos en la humanidad, como dijo Jesús, cuando él dijo manada pequeña, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Venid. Dijo así, venid, manada pequeña. No temáis, manada pequeña. Entonces la manada, el rebaño de Jesucristo es muy poquito. Son muy poquitos los que en un momento dado discernimos lo que está en la Escritura, o disciernen lo que está en la Escritura, porque al discernir lo que está en la Escritura de esas prácticas babilónicas o estas prácticas de la grande ramera, perdón, es muy poca gente en proporción de lo que existe hoy. Mire, se ven tantas cosas. Hay una página en el internet que pasa noticias de Juárez, y van a hacer, dice, los católicos van a hacer una fiesta zombie en el chamizal, y apoyado por los curas, ¿verdad? O sea, si conociera la Escritura, ¿usted cree que se iban a disfrazar de zombies sabiendo lo que significa todo ese tipo de cosas? O como yo les dijera, hermanos, para atraer gente al cristianismo, mañana nos vamos al chamizal y vengan todos vestidos de zombies. ¿Será correcto eso? Ahí donde está la embriaguez, que la gente no discierne lo que le están diciendo. Por eso a veces a nosotros nos dicen, ustedes son muy exagerados en esto y en aquello. No, no es que seamos exagerados, es que el Dios del cielo, hermanos, el Dios del cielo es muy especial, ¿o no es así? Y su pueblo también debe ser muy especial. Dice, cuando Jesús en la oración aquella que dijo, están en el mundo, pero no son del mundo, entonces tenemos que aprender todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces dice, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno,
La mujer está sentada sobre una bestia bermeja. ¿Quién sería la bestia? El imperio que le dio poder, ¿sí? Y la mujer que está sentada sobre la bestia, ¿quién es? La grande ramera, es la que está sentada sobre la bestia. Y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me voy a brincar ese versículo y la semana que entra, si Dios quiere y vivimos, les explico más a fondo lo que son las 7 cabezas y los 10 cuernos, porque no traigo todo en la mente, necesito informarme un poquito más, pero la semana que entra, si Dios quiere y vivimos, les doy la información sobre esto, pero vamos a seguir adelante. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. ¿El púrpura qué es? Morado. ¿Y escarlata? Rojo. Y dorada con oro y adornada de piedras preciosas, de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Ahora, ¿qué grupo religioso llena las características de este color, de estos colores? Ellos visten de rojas, ¿verdad? Hasta los grandes hombres de ahí, de que están en la jerarquía, les dicen el purpurado, porque ellos andan de púrpura el color. Adornada de oro. El Papa tiene una corona que tiene una, sí, pues una corona que tiene tres, ¿cómo se dice? 3 pisos, por decir así. Él es el rey del cielo, de la tierra y del infierno. Él es el mero mero, ¿verdad? Y si supiera todo lo que dicen del papado o del papa, lo que es, hermanos, son puras blasfemias. Esa es la realidad, ¿verdad? Porque lo ensalzan, hasta le dicen Padre Santo. Es una blasfemia decirle Padre Santo. El único Padre Santo es el Padre nuestro Señor Jesucristo. Y dice, aquí hay algo muy interesante. El romanismo, queriéndose defender de esto que lo identifica, dijeron, no, pues también los sacerdotes de Dios usaban el rojo, el morado, y usaban oro y todo eso en el lugar santo, en el lugar santísimo. Sí, sí es cierto. Pero acuérdese que es una grande ramera. Es alguien que está tratando de imitar ¿a quién? Al Dios verdadero. Entonces tiene que usar astucia para hacer creer a la gente que es algo de Dios. Entonces tiene que usar lo mismo que usaban, en cierto modo, lo que usaba Dios. ¿No predican a Jesucristo crucificado? ¿Sí o no? ¿Y son de Dios? No son. Entonces, esta grande ramera ha usado todas las cosas de Dios para mantener la gente embriagada, y tiene mezcla de verdad y mezcla de mentira. Sí, le dicen que Cristo perdona sus pecados, sí es cierto, pero por allá le meten la confesión y le meten a María. Y eso no es bíblico. Entonces, esta grande ramera tiene que imitar lo más posible a la verdad para poder mantener la gente engañada. Pero hay una cosa característica muy especial en los colores que tiene esta grande ramera. No sé si ustedes lo sepan. Dios usaba esos colores en la antigüedad, sí es cierto, pero había un color que Dios usaba que ellos no lo usan. Dios le dijo a sus sacerdotes, dijo, y te vestirás de azul y pondrás el azul, creo que es en la parte baja de la vestimenta del sumo sacerdote, dijo, y con campanillas, porque ese azul representa los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué la grande ramera no usa el azul? No usa el azul porque ella fue la que violó y cambió la ley de Dios. Entonces, no puede usar el azul porque ella está en contra de la ley de Dios. El azul, el lapilazuli, si usted lo busca, ese color, así se llama,
prácticamente ese es el color de Dios, así se llama, ese es el color que da el azul más parecido al que Dios usaba en el santuario. Así búsquelo, lapilazuli, así me parece que se llama. Y ese es el azul, el que Dios representa, los mandamientos de Dios. Incluso se dice por ahí que cuando Dios escribe las tablas de la ley, no eran así como nos las presentan, ¿verdad? Que una tabla de piedra gris, no, supuestamente eran del azul ese. Y acuérdese que cuando leímos, fíjese, vamos a Éxodo 34. A ver, déjeme ver si es Éxodo 34, gloria al Señor. No, espérame. Es el Éxodo 24, perdón. Cuando las 74 personas que suben a ver al monte a Dios, observe, Éxodo 24:10, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. ¿De qué color es el zafiro? Azul, se fija, entonces el color de Dios para sus mandamientos es el azul. ¿Se fija? ¿Mande? Sí, es un azul fuerte así, no es ni tan claro ni tan oscuro, es así en ese término medio. Sí, es una piedra así oscurita, ¿verdad? Entonces, ese es el color de Dios para representar su ley. Entonces, ¿dónde estaba parado en este caso el Señor Jesucristo? En un embaldosado de zafiro. No sé cómo diga la versión Dios habla hoy, Luis, búscale allí a ver, para que nos dé un poquito de luz, qué es lo que significa embaldosado. Baldosas son como pavimento azul, ¿verdad? Como un pavimento azul, o sea, azul, ¿verdad? Lo está viendo. Entonces, la grande ramera no puede usar ese color. ¿Por qué? Porque ella está en contra de la ley de Dios, por eso no lo puede usar. Dice, y la mujer está, bueno, ya vimos que está vestida dorada y adornada de piedras preciosas, de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano. Ahora, ¿cuál es el cáliz que es la abominación? ¿Mande? Sí, pero el cáliz, ¿qué es? Es una copa. ¿Dónde usan ellos la copa? En la misa, cuando usan la copa, que dicen que la hostia que está dentro dicen que esa ceremonia es lo mismo que la cena del Señor. Claro que no. En la cena del Señor se usó pan literal, pan sin levadura y de trigo integral, y se partió. Cuando ellos usan la hostia, usan harina blanca y la preparan de una forma especial. Yo no sé cómo la prepararán, pero ¿por qué tiene esa forma redondita? ¿A quién representa esa hostia? Al Dios Sol. Por eso el sacerdote, cuando está en la misa y tiene la copa, que agarra la hostia así, hasta agarran una hojota así, algunos usan una hojota grandota, cuando levantan la hostia así, no es más que la creencia pagana de los sacerdotes, aquellos que adoraban al sol. Entonces la hostia levantarla significa el sol que está saliendo del oriente. O sea, eso es la mezcla, ¿verdad? No es el memorial de la muerte de Cristo, ni es la muerte literal de Jesucristo, ni nada de eso. Por eso dice que es una copa que está llena, o un cáliz lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, porque están fornicando espiritualmente cuando están haciendo un acto que no tienen, que están tratando de imitar un acto que realmente no tiene nada que ver con el memorial exacto de la muerte de Jesucristo. ¿Se fijan? Entonces es una grande ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Cuando Juan está escribiendo esto, o
viendo lo que estaba viendo y que después lo escribe, Juan está viendo lo que Daniel dijo. Vamos a regresar a Daniel. Fíjate, 700 años antes de que naciera Juan, Daniel estaba sobre la tierra. Y 700 años antes de que Juan escribiera esto, ya Daniel estaba diciendo lo que iba a pasar con este cuerno pequeño y lo que iba a hacer con aquellos que se iban a oponer a su poderío. Dice, déjeme darle la cita, espérame tantito, hermano, espérame tantititito, porque traigo tantos textos en la cabeza que ya. En el verso de Daniel 7:25. Dice que este cuerno pequeño o la grande ramera, que es lo mismo, dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Ya lo estaba viendo Daniel esto? Amén. Y pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿Quién fue la única institución que quiso quitar los tiempos y la ley? Roma, pero la Roma espiritual ahora, porque donde dice Dios, no te hagas imagen, ellos pusieron, santificarán las fiestas. O sea, usted puede ver la comparación entre la ley del catecismo, que dicen que es la ley de Dios, que no es, y la ley de Dios de Éxodo 28, y el catecismo le quitaron 2 mandamientos. ¿Cuáles? El de las imágenes y el del sábado. Esos fueron los mandamientos que quitaron. Cuando la profecía de eso dijo, pensará cambiar los tiempos y la ley. Ahí está. ¿A quién se está refiriendo? A Roma, a esta grande ramera. Y Daniel dijo, perseguirá, quebrantará y a los santos del Altísimo quebrantará o perseguirá. Esto lo está diciendo Daniel 700 años antes de Juan. Y Juan lo está ratificando y dice, y vi la mujer embriagada. ¿Cuál mujer? La grande ramera. La vi embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Según cálculos que han hecho por ahí, esta grande ramera ha matado 70 millones de personas a través de la historia. ¿Por qué los mató? Porque no querían sujetarse a lo que ellos decían. Persiguieron a Galileo, persiguieron a los valdenses, a los cátaros, bueno, a todo aquel que se opuso a las doctrinas del romanismo, porque tenía blasfemias contra el Dios, hablaba blasfemias contra el Dios del cielo. Por eso, hermanos, mire, siempre ha habido cristiana que se ha opuesto a la grande ramera. En el año 1200 los valdenses, los cátaros, con algunos pueblos de Francia y de Europa, no preciso ahorita todos los personajes, cuando se oponen a la grande ramera, entonces el Papa Inocencio II establece la Inquisición. ¿Y para qué establece la Inquisición? Para matar a los que no pensaban como ella. Y esto, hermano, esto va a volver a suceder. Esta grande persecución de esta grande ramera va a volver a suceder. Nada más es cuestión de que nosotros miremos qué es lo que está pasando en el mundo ahorita. Si despertamos y abrimos un poquito los ojos, vamos a ver lo que está pasando. No decía ahí, espérame, el falso profeta en la Biblia es todo el protestantismo que está a favor de Roma. Y en el verso 13 del capítulo 6 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. ¿Quién es el dragón? El diablo. ¿Y quién es la bestia? La iglesia o el imperio romano espiritual. Y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta?
Todo aquel que piensa como Roma, aunque diga que no es católico, la doctrina lo identifica. Dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla, esa persecución que viene, hermanos, al pueblo de Dios otra vez. Ahorita todavía podemos hablar, pero va a llegar un momento en que nos van a callar, y ahí es donde se va a probar nuestra verdadera fe, si realmente somos o no somos. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios para poder sortear todas estas cosas que están por suceder. Y dice el verso 6, vi la mujer embriagada de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. ¿Cómo irá a ser esta segunda persecución que viene sobre la humanidad? Yo ya se los he dicho, hermano, necesitamos buscar más a Dios con todo nuestro corazón, porque no estaríamos ahorita en este momento, por lo menos no estaríamos listos para una cosa tremenda que viene. Ahora, vamos a Daniel capítulo 12. Gloria a Dios. Capítulo 12 y verso 4 de Daniel. A Daniel ya lo hemos estudiado un poco, ya vimos todo lo que Dios le revela a Daniel. Y en el verso 4 dice, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. En el tiempo del fin, ¿qué iba a pasar? Pasarían muchos, y la ciencia, ¿qué iba a pasar con la ciencia? Se iba a multiplicar. Entonces, sella el libro. Ahora, ¿a cuál libro se referirá? Dice el capítulo 6 de Apocalipsis, el capítulo 5 de Apocalipsis dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. ¿No sería el mismo libro este que le dijo a Daniel, cierre el libro y séllalo hasta el tiempo del fin? El libro sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este es el libro que le dijeron a Daniel, séllalo, porque este libro tiene que ser abierto hasta el tiempo del fin. Y cuando estamos acá en Apocalipsis, ya estamos ¿en qué? En el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, dice ahora el capítulo 12 y verso 1 de Daniel, y en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y fíjese lo que dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En el tiempo del fin va a pasar todo esto. ¿Qué va a pasar? Se levantará Miguel, va a ser un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En el tiempo del fin es cuando viene Jesucristo y los muertos son resucitados y transformados. Y dijo Pablo, y los que estamos vivos seremos transformados. Entonces estamos entrando, hermanos, ¿a dónde? Estamos entrando al tiempo, o prácticamente ya estamos al tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin dice que Juan vio a la mujer embriagada de los santos, de la sangre de los santos
y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado en gran manera. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto y fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Hasta aquí me voy a detener, hermanos. Lo más grave del asunto es que Dios nos está diciendo de quién no está su nombre escrito en el libro de la vida. De quién no está escrito su nombre en el libro de la vida desde la fundación del mundo. De aquellos que se maravillan viendo la bestia que no era y que es, aunque es. Entonces, toda la gente, y yo no lo digo, al menos yo así lo entiendo, si estoy mal ustedes me corrigen, pero cuando la gente se involucra en esa grande ramera y no la quiere dejar de ninguna forma, su nombre no está escrito en el libro de la vida, y eso es lo más trágico, ¿no es así? Porque cuántas millones y millones de personas están embelesados, están embriagados con el vino de esa grande ramera. ¿Cuántos? Millones y millones y millones de personas. Ahora una pregunta ya para terminar. Si usted conoce esto y lo está entendiendo, ¿es afortunado o no es afortunado? Demos gracias a Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque en su grande misericordia, hermanos, se cumple lo que Daniel dijo: y los entendidos entenderán, y los otros, aunque les digan, no van a entender y no van a querer, porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. Eso no quiere decir que nosotros no les digamos, ¿verdad? Hay que insistirlos, porque en la insistencia no sabemos si de ahí podemos rescatar a aquellos que Dios quiere que se salven. Amén. ¿Estamos bien, hermanos? Bueno, vamos a dar gracias a Dios porque es bueno con nosotros, y no desaproveche todo esto lo que Dios nos ha dado, hermanos. Nos ha dado tantas cosas tan maravillosas que, bueno, yo a veces, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y Dios lo sabe, no es jactancia, pero yo me siento orgulloso de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, ¿verdad? Es mucha su misericordia, porque no todos tienen este discernimiento, ¿verdad? Y no es jactancia ni orgullo, ¿verdad? Sinceramente se los digo. Nada más me apego a la misericordia de Dios, ¿verdad? Que siendo nada, ¿verdad? Dios nos ha dado a entender algunas cosas, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar y vamos a dar gracias, infinitas gracias al Dios del cielo, al que hizo los cielos y la tierra. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. A su Hijo Jesucristo, el cual no escatimando nada descendió por usted, por mí, para rescatarnos de la muerte eterna, para librarnos de la ira venidera. Sí, Padre, en el nombre de Jesucristo te adoramos y te bendecimos, mi Dios. Te damos la honra y la gloria y la alabanza que solo tú mereces. Gracias, Padre eterno, por esta misericordia hermosa que nos muestra, Señor. Señor, una vez más insisto, perdona nuestros errores, nuestras faltas, moldea nuestro carácter, moldea nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Si queremos hacer las cosas solos por nuestra cuenta, no podemos, Señor. Si yo digo, yo voy a hacer esto por mi cuenta para ser agradable delante de tus ojos, no voy a poder, Señor. Necesito que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor, para que seamos como tú quieres que seamos, Señor. Acuérdate, mi Dios, que somos polvo, que tú nos rescataste de lo más vil y lo más menospreciado, que siendo aún, Señor, hombres sin letras, Señor, nos has enseñado muchas cosas maravillosas, Señor. Gracias, Padre, por toda tu misericordia, Señor. Este pequeño pueblo, Señor, en que nos reunimos en este lugar, Señor, yo te pido una gran bendición, Señor, que aparte de nosotros toda apatía, toda cosa contraria, mi Dios, toda contienda, mi Dios, que podamos lograr ser como la iglesia del principio, mi Dios, pero que todos le echamos ganas a este asunto, mi Dios, porque en ello nos va la vida eterna. Si valoráramos, Señor, si discerniéramos que las grandes maravillas que tú tienes para nosotros, Señor,
Señor, ese premio tremendo de la vida eterna, Señor. ¿Cómo podríamos despreciarlo, Señor? No, mi Dios, no podemos tener una salvación tan grande en poco, mi Dios. Ayúdanos a ser pues realistas, mi Dios, poner los pies sobre la tierra y que de nuestro corazón salga, Señor, un agradecimiento sincero, Padre, por todo lo que nos has dado y bendecido, mi Dios. Guárdanos, Señor, de todo peligro al entrar y al salir. Bendice a nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor. Te pido, mi Dios, por los familiares inconversos de mis hermanos en este lugar, por los esposos inconversos, por las esposas inconversas. Ayúdanos que tengamos el mejor testimonio, Señor, para que mi hermana con su esposo inconverso lo pueda traer a los pies de Cristo, y también mi hermano con su esposa inconversa la pueda traer a los pies de Jesucristo, mi Dios. Nuestros jóvenes, Señor, que ya no anden divagando en su pensamiento, mi Dios, sino que busquen de ti, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu tremenda misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que nos das, por el agua, por el aire, por el alimento, mi Dios, por el zapato que calzamos, por la ropa que vestimos, por los alimentos, Señor, que nos das diario, por el agua, Señor, por todas esas cosas que pues son grandes para nosotros, Señor. Nos has bendecido grandemente. Que nosotros haya un corazón pues de gratitud, mi Dios. Quita de nosotros la hipocresía y la ingratitud, mi Dios. Sí, Padre, acuérdate, mi Dios, que necesitamos de ti, que sin ti, Padre, sin tu Hijo Jesucristo, nada podemos hacer, mi Dios. Nos abandonamos en tus manos, Señor, dándote gracias profundamente y de corazón sincero. Señor, antes de que se me olvide, te pido por los enfermos en los hospitales, por los presos en las cárceles, mi Dios, por los niños abandonados, por los ancianos, por aquellos, Señor, que estando en enfermedades terminales, Señor, o con alguna enfermedad grave, Señor, les hemos hablado de ti y aún han endurecido su corazón, mi Dios. Los ponemos en tus manos, Señor. Ten misericordia. Dales un pellizco, mi Dios, para que sepan que te necesitan, mi Dios. Sí, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pasa a vosotros, hermanos. Dios les bendiga y pues si Dios quiere vivimos aquí. Estamos mañana a las 11.